Hola, muy buenas, soy Rubén Ramos y esto es vuestro podcast favorito. Sapiens no es un problema menor. Lo de siempre, seguirnos en nuestro canal, estas cosas que dicen ahora los modernos, darnos un like o darnos 50. ¿Alguna sugerencia más, Eric? Todo perfecto. Todo perfecto. Detrás de las cámaras, como siempre, el todopoderoso Eric Aspano, no sé por qué, hijo adoptivo, ya lo explicaremos algún día. Con 15 años. En alguno de nuestros maravillosos reels y, por supuesto, que muchas gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores. El Trasgufartón, que es nuestra casa madre, donde realizamos este podcast. Hoy nos hemos venido fuera, nos hemos venido a la terraza porque nos apetecía, porque queríamos estar fresquitos. Y también, por supuesto, a BAC, Ciudad Deportiva del Baskonia, Alavés, que también gracias a ellos estamos aquí, y a Érase una vez Vitoria, la tienda maravillosa de ese juguete educativo de madera y tradicional de nuestras amigas Ainara y Saray. Un saludo muy grande. Hoy no nos han dejado nada para jugar, tampoco. Vaya. Se ve que nos distraemos mucho, pero no pasa nada. Elena Santos Espeleta, Helen, para Helen, los amigos. Helen, ya, sí. A ver, ¿Elena o Helen? Pues es Elena, lo que pasa que ella desde la universidad fue Helen y con la tontería pues ya Helen me he quedado, así que Helen. Pues Helen Santos, que por cierto no es ajena al medio, quiero decir que en su momento hizo pinitos en televisión y en radio, y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Además, me hacía especial ilusión traer a una profesional de la salud mental. Tenía muchas ganas de hablar de salud mental, adolescencia, y la temporada no la podíamos terminar. Además, 8º episodio. ¿Quién nos lo iba a decir, Eric, verdad? Que íbamos a llegar hasta 8 y vamos a cerrar prácticamente la temporada con este episodio. Y voy a hacer algo que no he hecho en los 7 anteriores, que es leer el currículum de la entrevistada, que debe quedar muy mal si no lo haces en un iPad, según mi amigo Eric, pero yo lo voy a hacer en mi maravilloso móvil. Porque, claro, con tantos apellidos que se suele decir que tienes, no quiero fallar ninguno. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Deusto, máster en Logopedia en la Universidad de Vic, Barcelona. Bien. 10 años de experiencia en clínica privada en el gabinete de Guski, pero luego 17 años ni más ni menos como responsable, ya no solo dedicada, sino como responsable de centros de menores en Vitoria-Gasteiz, y luego toda esa radio y televisión que estamos recuperando hoy. Estamos recuperando, sí. Bueno, no nos hemos equivocado nada, ¿no? En el Perfecto, currículum. no, muy bien. Bueno, la pregunta sería ¿por dónde empezamos? Pero no, ya está respondida, porque como siempre, y la perogrullada desde el principio, queremos conocer un poquito a nuestra invitada. Esa Elena o Helen, que no sé si te llamaban ya por aquellos entonces, como niña y luego como adolescente. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Infancia feliz? Sí, Elena. infancia feliz, muy feliz. Bueno, mi padre falleció hace 8 meses y yo creo que también eso te hace incluso como ir un poquito más, ¿no?, otra vez para atrás y recuperar muchos recuerdos de esa infancia. Infancia feliz, con buenos recuerdos, con muchos recuerdos. Yo antes lo estaba pensando antes de venir y se me venía una idea a la cabeza que me gustaba especialmente, que es un buen lugar para volver, ¿no?, cuando uno necesita. Entonces, un buen lugar para volver, ¿no?, esa infancia, ese crecimiento que no está exento tampoco de desafíos, de retos, de complicaciones, de momentos mejores y de momentos peores, pero sobre todo eso, creo que me quedo con la idea de es un buen lugar al que volver y recuperar esos recuerdos. Eso, conectar, que se suele decir, conectar con tu yo niño o niña, ¿no? Y si conectamos con tu yo adolescente, ¿qué pasa? ¿La cosa se complica o no? Pues no se complica en exceso, por lo menos por mi parte, porque claro, yo venía también pensando, digo, bueno, pues yo me consideraba como muy buena, muy tranquila y muy formal, pero digo, bueno, voy a contrastarlo un poco con mi madre, no voy a ser que... No vaya a ser que no. Igual hay diferencia de pareceres al respecto. Sí, y había diferencias. Sí, había diferencias. Entonces, bueno, en esto de ser honesto, me parecía que era bueno contar que hubo un poco de todo, ¿no? Que era muy movida, muy inquieta, que bueno, yo creo que antes era como más insegura, más nerviosa, y yo creo que en la parte esa de adolescencia fue un poco esa parte de rebeldía, de buscar un poco mi identidad, de salir un poco de la jaula de oro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues con razón me llamaban rabo de lagartija. Yo creo que ahí tiene que haber por obligación, tiene que haber algo ahí, ¿no? Pero sí, pero lo recuerdo como un proceso un poco de eso, de encontrarte un poco a ti mismo,
de empezar a ser un poco más tú misma. Tenía las cosas como muy claras, eso sí que me acuerdo, incluso con el tema de la psicología. O sea, mucha personalidad. Sí, yo creo que sí. Mi madre dice intensa. Bueno, vamos a ver, ahí lo vamos a dejar. Intensidad guión personalidad. Está bien. O sea, que tenías muy claro que esa iba a ser la siguiente pregunta, pero claro, ese final de adolescencia está conectado con ese principio de juventud, donde en tu caso que estudiaste en la universidad, ¿tenías muy claro lo de psicología? ¿Por qué? Bueno, no sé, yo creo que es una parte como de vocación personal, ¿no? Yo creo que lo tenía muy claro, que quería trabajar con personas y me gustaba, me llamaba mucho la atención. Mi padre hubiera querido que hubiese sido hostelería. Era un hombre que le gustaba mucho comer bien y esas cosas. Entre las 1000 habilidades de mi madre, la cocina no está dentro de ellas. Pero aunque a mí también me gustaba y tal, yo sabía que el tema de psicología o periodismo era algo que me llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo creo que porque yo estaba como destinada a eso, ¿no? Pero sí, siempre me llamó la atención. Además me puse como muy cabezona en que quería eso y quería además en Deusto, quería una buena formación. Entonces, para mí el llegar un poco ahí a la universidad pues fue como un regalazo, un premio, ¿no? Y lo aproveché creo que muy bien y fue una excelente formación. ¿Fuiste buena estudiante? Sí. ¿O aprovechaste esos años de universidad para visitar la cafetería? Bueno. Y la... Bueno, fui buena estudiante porque creo que, y esto se lo suelo comentar a los jóvenes, cuando tú eliges algo que te gusta siempre es mucho más fácil meter horas, ¿no? Implicarte. Creo que es mucho más fácil porque al final es la parte que te gusta, ¿no? Y sí fui buena estudiante, pero sí que es verdad que en primero hubo así un toque de atención, hablando de mi padre, que me dijo, hija, yo te veo que te levantas pronto, te ves muy bien, te aseas, te preparas estupendamente y tal. Digo, la duda que tengo es si estás aprovechando. Si estás aprovechando. Y bueno, fue un toquecillo porque sí que es verdad que yo creo que el primer trimestre fue un poco aquello de... Qué diplomático, ¿no? Quiero decir, en su planteamiento de, sí, ¿no? Sí, eran esas conversaciones que teníamos que son importantes y que luego igual rescataremos a la hora de hablar de adolescencia o jóvenes adultos. Sí. Pero bueno, sí, ese fue un poco así el toque de atención, pero fueron unos años estupendos en Deusto, la verdad. Bueno, aquí al ladito, en Bilbao. Eric, ¿qué tal? Ahí detrás de las cámaras. Bueno, ¿tenías claro, Elena, que querías dedicarte, vale, una vez que quiere decir que terminas la carrera, psicología al final, lo primero que nos viene a la cabeza es un diván y contar nuestras historietas, evidentemente tiene un montón de especialidades. ¿Tenías muy claro, o por lo menos por dónde estaba tu camino en psicología aplicada? Quiere decir, que querías trabajar con menores o no al principio, no lo sé. Yo quería psicología clínica, y el trato con las personas y el trabajo con las personas. Sí que en aquel momento sí que rumiaba un poco el tema, sobre todo de hacer una especialización en los menores. Porque además se me dan bastante bien y bueno, conecto bastante bien y tal, pero sí que era clínica general. Y bueno, pues estas cosas que pues, terminar la carrera y ya te llaman desde aquí, desde un despacho de Vitoria, estoy muy agradecida por aquella experiencia, que me ayudó también a coger un poco con esa experiencia, ¿no? Que también es importante. Y bueno, pues desde ahí ya no sé, es como que, ¿no? Que conectas con eso y tiras desde ahí, ¿no? Ahí sí que es verdad que había un área de logopedia que también me gustó, sobre todo también trabajando con menores. Pero bueno, estábamos un poco abiertos a todos porque también había psicología con adultos, etcétera, ¿no? ¿Y cuándo das entonces ese paso? Quiero decir que es lo que nos interesa todo, pero evidentemente, bueno, ya sabes que este podcast intentamos casar los perfiles o hablar sobre todo de menores o lanzar, o de profesionales que trabajan con los menores, de lanzar ese mensaje. ¿Cuándo das el salto, vamos a decir, a trabajar con menores y además con menores de edad, entre comillas, qué feo es el término normal? O sea, es horroroso la normalidad estadística que se estudia, ¿verdad? Con menores que vienen con esas mochilas, y que el profesional que ha estado ahí, como tú, quiere decir, como yo en cierto sentido, y cuando trabajas con ellos te enganchas, porque es así, porque es una labor preciosa, pero ¿cómo das ese paso? Quiere decir, porque no es fácil al final asumir ese tipo de... Pues es que es curioso. De carga emocional y de responsabilidad. Pues es curioso, porque yo creo que era un colectivo
que realmente, para ser sincera, tampoco conocía con tanta exactitud, ¿no? Porque realmente estabas en psicología privada, yo estaba en mi despacho, sí que era más especialista en infanto-juvenil y en ciertos trastornos, ¿no? De ansioso-depresivos y tal. Un poco psicología, se puede decir, de salón, ¿no? No me refiero... Al menos distinta sí, de todo lo que Sí, es sí. mi trabajo desde hace 17 años, que para mí también es un premio. Pero realmente yo estaba bastante ajena a todo este mundo, ¿no? Y de una forma, yo no sé si casual, porque la casualidad no la entiendo así, ¿no? La causalidad tal vez, pero de una forma un poco accidental sí me hacen un ofrecimiento. Yo entonces estaba trabajando en mi despacho, en Eguske, sí que hacía radio, hacía televisión, pero bueno, me ofertan pues ser directora o coordinadora o responsable, ¿no? Como llamamos nosotras, pues de un centro de menores migrantes no acompañados, ¿no? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, bueno, fue aquello... bueno, no sé, porque además estuve un tiempo haciendo compatible las dos actividades, lo que pasa que era excesivo ya también. Y fue aquello un poco de un salto de fe, ¿no? De decir, no sé qué tiene esto, tal vez por la novedad, tal vez también un poco por algo que ya no dominabas tanto, y a mí esas cosas de reto me llaman la atención. ¿No? Y entonces, pues decidí que sí. Y ahora, bueno, con la retrospectiva, pues hice muy bien, la verdad. Pero yo creo que fue de una manera, no sé, el destino, el camino, el proceso, ¿no? Que realmente llamó a la puerta, habiendo trabajado o estando trabajando también con jóvenes, pero bueno, jóvenes con otro origen, con otros, ¿no? Con otras mochilas, totalmente distinto. Me encanta la expresión mochila, que es copiada de, no sé si de la psicología o del trabajo social como tal, o incluso de la educación social, que yo siempre la utilizo, y qué complicado es ya intervenir con menores de edad, con adolescentes, pero ya sobre todo con ciertas problemáticas. Vamos a recoger, porque del anterior podcast hemos estado hablando con Iñaki, de Good Green, influencer, hemos estado hablando de redes sociales. Está muy bien, porque me encanta cómo ha planteado el tema, alguien que vive de ello y lo ha desmitificado totalmente. Y los adolescentes de ahora, no vamos a ser simplistas con las preguntas, ¿no? Pero los adolescentes de ahora son como los de antes, y los de antes podíamos ser nosotros, quiero decir, habiendo pasado ya una generación comparativamente, o incluso ahora, ¿no? Lo tenemos como padres o como madres. Y ¿qué crees que tanto de importancia puede tener, de ponderación, las nuevas tecnologías, las redes sociales, en esa época de formación? Yo creo que no somos tan distintos. Realmente no somos tan distintos, porque ya con cierta edad, ¿no? Pues vas viendo lo que pues los jóvenes con los que has trabajado hace un tiempo y los jóvenes con los que trabajas ahora, con sus particularidades en nuestro caso, ¿no? Y no somos tan distintos. Tal vez hay cosas distintas, que por otro lado yo las entiendo, bueno, pues como un poco ese proceso normal. O sea, al final las cosas también van evolucionando, y esta parte tecnológica también va evolucionando y pone a nuestra disposición diferentes tecnologías, recursos, ¿no? Dispositivos. Yo creo que donde siempre está el pivotaje, y donde yo creo que eso es como inmutable, como que es común, ¿no? Es esa parte un poco de responsabilidad, de educación y de libertad, ¿no? Yo creo que realmente la mirada debiera ir, bajo mi opinión, más bien hacia ahí. No a buscar culpables a la tecnología, al Instagram, a las aplicaciones, al incluso tal. Culpabilizarlos a ellos, que pasó en la pandemia. También. Pasaron a ser los enemigos públicos número uno. También. Cuando la mayoría de los comportamientos incívicos o tal venían, vamos a decir, por gente mayor de edad. Yo creo que no sé qué pasó en el confinamiento, sobre todo cuando se empezó a abrir un poquito, ¿no? El post-confinamiento. Yo recuerdo que hubo una campaña antiadolescencia brutal. Pues porque yo creo que era un momento absolutamente histórico, ¿no? Que no habíamos pasado, ¿no? por ahí. Sí, sí. Y yo creo que ahí se dispararon, pues se disparó todo lo que se podía disparar, ¿no? Pero yo creo que es esa parte de esa búsqueda siempre del culpable, esa búsqueda siempre un poco de, no, bueno, si la culpa la tienes tú, pues no la tengo yo.
y entonces ya no tengo que hacer yo absolutamente nada, ¿no? Pero es un poco como mantener la cámara siempre como fuera. Y lo importante y como profesional, yo creo que es volver un poco la cámara hacia adentro. Yo realmente, aun con particularidades, peculiaridades, cambios, que sí, no estamos ciegos, ¿no? Pero yo creo que la base no somos tan distintos, realmente no somos tan distintos. Y no ha cambiado tanto... Por lo menos las características de la adolescencia son ahora sí, quiere decir, ese cambio de la niñez a la adultez, quiere decir, así hace 1000 años. De hecho, no me acuerdo, me fastidio un montón la cita de aquel filósofo, ¿no? De que los niños, y estamos hablando de la antigua Grecia, y hablaba de la adolescencia como hablamos ahora a veces algunos, ¿no? Pero ¿no crees que sí que la forma de relacionarse como tal, o sea, es decir, la sociología de la relación entre iguales, que sí que las redes sociales han cambiado un poco esa manera de relacionarse? Porque es una manera, que decir, es una relación casi 24/7, ¿no? Como llaman ahora. Sí, además es una relación que pasa por un vehículo material, ¿no? Que es ese móvil o son las aplicaciones o lo que sea, ¿no? Pero insisto, es decir... ¿dónde está nuestra parte un poco, ¿no? De educar en utilizar eso? Porque, claro, es que al final es, ¿no? Con esto del apagón hace relativamente, pues poco tiempo, no me acuerdo, pocas semanas atrás, sí, ¿no? ¿Será, no? Sí. Y sí que es verdad, ¿no? Que la gente salía y parecía que estaba disfrutando y tal, ¿no? Y había muchas grabaciones de la gente en la calle, ¿no? Sí, es cierto. Y sí que a mí me llama la atención eso, ¿no? De, al final... La culpa es del móvil, ¿no? Y digo, bueno, pero y al día siguiente utilizamos ese mismo dispositivo para criticarlo. ¿De verdad que es ese móvil o es la falta a veces de intención, de compromiso, de voluntariedad, de educar a nuestros chicos, de seguir educándolos? Es decir, el móvil y las aplicaciones y la tecnología no puede ser un sustituto de esa parte educativa, ¿no? Puede ser un complemento o puede ser un medio o puede ser ese vehículo que estábamos comentando, ¿no? Pero sí que es importante volver otra vez a que, claro que sí, que esa parte está ahí, pero hay que saber utilizarla y no se puede sustituir las relaciones interpersonales exclusivamente volcándonos en ese vehículo para tenerlas, ¿no? Es que es un mundo paralelo, al final le creamos un mundo, ya no hablamos, o sí también del postureo famoso, ¿no? De Instagram, de estoy en el mejor restaurante o estoy en un viaje maravilloso, y es que lo tiene que ver todo el mundo, porque es que si no, soy incapaz de disfrutarlo. Mi padre, me acuerdo que pone un ejemplo muy bueno, que es en la final de algún torneo, Roland Garros o Wimbledon, y que hay una imagen que se ve, el público que está allí mismo, en la pista de tenis, y momento de punto final, no sé si estaba jugando Rafa Nadal antes de retirarse, y todo el mundo con la cámara. Digo, pero quiero decir, que te lo vas disfruta, a perder. O sea, que te lo vas a perder. lo estás viviendo en persona, el título no sé cuánto, sea un momento histórico a nivel deportivo, incluso a nivel social, ¿no? Porque los deportistas son, al final, eso sí que son auténticos influencers, ¿no? De toda la vida, antes de que existiera el término, y lo estás mirando a través de la cámara del móvil, o sea, sujétalo, aunque, quiero decir, si te quieres llevar el recuerdo, pero nos hemos acostumbrado a no sé, a mirarlo todo por la camarita del móvil. Eso es. Y al final dejamos de disfrutar, no sé, muchos momentos. ¿Tú eres madre? Soy madre. Que lo sé. Una madre psicóloga... Es difícil de llevar. Es muy madre. Es difícil de llevar. No. Se te mezcla mucho, como diría aquella... La parte, claro, es indisoluble, quiero decir, al final Helen madre, Helen profesional, pero claro, no dejas de utilizar esos truquillos, ¿no? Se mezcla y eso es lo que decías tú, ¿no? Porque al final también es normal que eso esté ahí, ¿no? Yo, de todas maneras, suelo decir... tienes conocimientos y tienes recursos, te pasas muchas horas de tu vida, ¿no? Trabajando con chavalería, como digo yo, con mis chavales y con mis chavalas y tal, pero luego también es cierto que cuando llegas a casa todo eso está muy bien, tiene una cierta influencia, pero ahí eres madre y ahí vas tú como persona con todo también lo que tú llevas atrás, claro, con todo lo que a ti te han enseñado, con lo que tú has cuestionado, con lo que has aprendido. Entonces, la Casa de la Pradera no es decir, no. Esa serie, Eric, no sabes ni lo que es, eres muy joven. No sabes ni lo que es, búscalo en Google. Venga, la Casa de la Pradera. Entonces, bueno, nunca es esa situación, ¿no? Como de...
se tiene muchísima información y entonces eso lo vas a aplicar y entonces esto va a ser maravilloso y perfecto. No, al final se hace lo que se puede, ¿no? ¿Tú no te has visto a ti diciendo lo mismo que decía tu madre hace años, que es el típico casi sketch de televisión, diciendo, sí. Pero ¿cómo puedo estar diciendo yo lo mismo? ¿No? Sí, sí. Lo que pasa es que es bueno que cuando haces eso, pues igual antes nadie se lo cuestionaba y era una repetición. Ahora lo cuestionamos. Claro, entonces yo creo que el kit de la cuestión ahora es como un saltito más, ¿no? Y ser consciente de eso y decir, a ver, esto realmente tiene, ¿no? Un poco la finalidad o va a tener el objetivo que yo quiero. Bueno, pues igual no. Bueno, pues para otra vez igual hay alguna otra alternativa, ¿no? Sí, en eso yo creo que sí que somos, igual es la mayor diferencia con la generación anterior de padres y madres. Yo creo que sí, que nos cuestionamos, no sé, vamos a decir, el estrato cultural preferente o general, es decir, al final todos partíamos y casi de ese derecho divino y muy relacionado con la religión y el pecado y ese tipo, pero bueno, la sociedad evoluciona o involuciona, dependiendo de quién lo comente, y sí que yo creo que eso está muy bien, ese ejercicio de cuestionarnos. Yo el otro día, hablando de separar profesiones o de juntarlas, a mi pobre niña le decía, papá, ya sabes de lo que trabaja, ¿no? Bueno, de todo lo que hace, pero bueno, estamos hablando de mí, digo, sabes que sé detectar la mentira como, y jugamos un poco a eso y adiviné dos y yo creo que me la tengo ganada ya para toda la vida. Para toda la vida, ¿no? Ha dicho, ¡jo! Sí, bueno, como anécdota. Helen, tú has trabajas con una adolescencia, vamos a decir, con perfiles, bueno, pues eso, desfavorables, en riesgo de exclusión, conflictiva. A mí hay una de las cosas cuando en policía empezamos a tocar el tema menores, y a trabajarlo con mucho más cuidado, con mucho más detenimiento y demás. A mí hubo una cosa que me sorprendió un montón, y estamos hablando de hace 5 o 6 años. Era, no sé si está bien dicho el término, pero bueno, la prevalencia problemática psiquiátrica en adolescencia o preadolescencia, es decir, traducido, que no sé si lo he dicho bien, la cantidad de chicos y chicas que vienen ya con alguna patología, sí. O que se desarrolla, no sé si a partir de igual de un consumo de drogas o que florece en la adolescencia. ¿Es una percepción mía o es así? Quiero decir, no, es así. Tenemos una parte de la población joven muy afectada en esa... Sí, porque, bueno, además de componentes genéticos, etcétera, también está un poco lo que estamos comentando, ¿no? Pues a nivel un poco de las interacciones que tenemos, la vida que llevamos, etcétera, y bueno, y problemas mayores, ¿no? Como el tema también de los consumos, que son conductas de riesgo que también se están dando. En nuestro trabajo, claro, a gran cantidad, ¿no? de jóvenes y de chicos y chicas con las que trabajas, pues claro, al final hay un poco de todo y sí se detectan por lo menos ya primeros indicadores como para hacer una consulta en la UPI o en salud mental, ¿no? Para que todo esto por lo menos tenga una cierta detección precoz. Para empezar a trabajar, porque claro, un diagnóstico temprano, aparte de que no es lo indicado, no suele ser lo habitual. No, los profesionales tendemos a ser bastante cautos porque, claro, también es cierto que en la adolescencia, que es un periodo de tiempo y una etapa de desarrollo bastante amplia, se están dando constantemente cambios, ¿no? Tiene un soporte biológico y, claro, todo esto tiene también, entonces, claro, esas subidas, esas bajadas, etcétera, rápidamente no puedes hacer un diagnóstico clínico diferencial y abogar porque haya una patología, ¿no? Ni mucho menos, entonces hay que dejar también tiempo y hay que ver a veces si esto es más reactivo y exógeno, bueno, pues a una situación, ¿no? Y es una respuesta mejor o peor, ¿no? Adaptativa a lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí que es cierto que está bien que los profesionales de salud mental estemos un poco presentes en muchos espacios donde tenemos a nuestras niñas y a nuestros adolescentes y preadolescentes o jóvenes adultos, porque sí que está bien por lo menos tener en cuenta esos indicadores, ¿no? Y luego ya a posteriori ver, bueno, qué es lo que pasa con todo esto, hacer un seguimiento, no mirar para otro lado. Eso quería plantearte. ¿Es que hay ahora más chavales con patología psicológica, psiquiátrica, o es que ahora nos dan menos miedo de hablar de salud mental? Así como decíamos que las generaciones de adolescentes antes, después, vamos a comprar ese argumento, oye, que siempre ha habido, ¿no? Adolescentes y punto, ya está, con sus consecuencias. Pero ¿hay ahora más adolescentes con problemas o con patologías asociadas a la salud mental?
Pues seguramente sea una mezcla de ambas cosas, ¿eh? Porque yo creo que trastornos de ansiedad, depresiones, bueno, etcétera, etcétera, ya hablando ya después de palabras mayores, yo creo que siempre ha habido, pero también es cierto que nos ha costado mucho tiempo naturalizar y poder hablar de esto como cuando hablamos de cualquier otro tipo de patología, ¿no? Y yo creo que es una cosa más y que además crea muchísimo malestar y que puede además afectar a lo que es una vida, ¿no? Una adaptación normal, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que se saben más casos porque, bueno, menos mal que estamos hablando de estos temas, que podemos hablarlos, que podemos tratarlos y podemos intervenir, ¿no? También es cierto que el modo de vida hace que podamos de alguna manera potenciar ciertos desajustes, ¿no? Adaptativos y que estemos creando pues más situaciones de aislamiento, de problemas de relación, incluso de respuestas como conductas violentas, ¿no? A veces aumentar un poco también esa parte de la agresividad como respuesta porque no igual hemos aprendido otro tipo de respuestas o cómo autorregularnos, ¿no? Entonces yo jugaría un poco con las dos variables. ¿Influye tanto la violencia ahora que las he sacado a jugar? Yo creo que sí. Quiero decir, yo desde mi humilde opinión, la sobreexposición de la violencia, que sí que va asociada evidentemente a que los chavales tienen su móvil, ¿no? Su tablet, su ordenador, y pueden ver violencia explícita de una manera mucho más fácil que antes, porque antes había lo que había. La primera, la segunda, luego entraron las cadenas privadas. Eso es. Y no lo sé, y lo que vivieras y lo que vivías en la calle, ¿no? Propiamente dicho. Pero esa sobreexposición que influye tanto como... Yo creo que sí que influye, pero no sé a qué escala. ¿Tú crees que sí? Sí. Sí influye. Además es que no es en una cadena, es que es constantemente, además son programas que tampoco igual son, ¿no? Pues igual no es una noticia, pero son programas y es un suceso detrás de otro, y oye, es que en ninguno, o sea, no salimos nunca del bucle. Yo creo que también es eso que por desgracia pues llama muchísimo la atención y vende muchísimo eso y entonces estamos acostumbrados a consumir eso y eso tiene una repercusión. Y no, a veces yo creo que no somos conscientes de esa parte que supone consumir ese tipo de imágenes. No te hablo ya nada en ciertas edades donde todo eso, pues evidentemente, no solamente es que tiene que estar controlado y filtrado, sino que, insisto, tiene que haber una educación para poder, de alguna manera, afrontar este tipo de situaciones y también saber decir que no. Sí, totalmente de acuerdo. Violencia, pornografía, quiere decir, al final estamos hablando meter ahí, ¿no? O sea, todos los contenidos que no son adecuados para determinadas etapas evolutivas, ¿no? Donde esto crea un impacto pues muy grande, ¿no? ¿Y cómo gestionas eso si no hay recursos, ¿no? Y cómo no que tú no sabes eso si está bien, si está mal, si, ¿no? Entonces, creo que ahí volvemos otra vez no sé, la mirada tiene que ir como muy específica a educar todo eso, a regular todo eso y a que realmente también hay un tiempo para ponerse en contacto con ciertos contenidos y otro tiempo que no. Yo creo que hay un fallo, esto es autocrítica que tenemos que hacer mucho a los padres y madres de los tiempos en los que vivimos, que casi colocamos una línea indisoluble entre la infancia y la adolescencia. Y cuando nuestros hijos por primera vez nos mandan, entre comillas, a paseo, o ya no les hace tanta gracia que les demos el besito antes del colegio, o vemos esos indicadores de decir, bueno, ya ha entrado, ¿no?, el pavo que se ha hecho de toda la vida. Eso es. Yo creo que hay un momento que sin querer damos un paso atrás, ¿no?, y les dejamos, pero quiero decir, tiramos la cuerda, pero igual la tiramos por demás. Es decir, yo creo que hay un verbo clave que es el acompañar. Como tal, que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que es lo más, en la crianza probablemente igual es el momento más difícil, no lo sé. Claro, ¿hasta dónde, no? Quiero decir, ¿hasta dónde voy soltando la cuerda o hasta dónde le ato? Que muchas veces no lo sabemos. Y si en algún momento tomamos alguna decisión, yo creo que es que la tomamos por demás en el sentido de dejar más cuerda. Es que tenemos como una tendencia, como en general, cuando no pensamos, cuando igual nadie nos centra un poco, nosotros mismos no nos autorregulamos, que es un poco en pivotar en el todo y nada, ¿no? Entonces, o estoy encima y controlo... Muy de este país en todo. Antes lo hablamos también con Iñaki, de política, de tal. Somos todos el todo o la nada. Sí, claro, sí. Entonces como blanco y negro, ¿no? O sea, no hay matices. Entonces, claro, estoy encima, controlo y tal, o a veces ya me desespero y suelto, que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Y tiro la toalla, con todos los peligros que eso entraña, ¿no? Yo creo que es importante conocer
que la adolescencia es un paso, una etapa súper normal, evolutiva, esperable, importante, que tampoco hace falta ser perfectos, que antes lo comentábamos un poco, ¿no? Sí, en Antes de empezar. la entrevista previa que tanto nos gusta, hay una frase que es muy chula, que es esa, ¿no? La de... no somos perfectos ni falta ni que hace. ni ¿no? falta que hace. Falta que hace. Y además ahora con todos los patrones, ¿verdad? Que retomando redes sociales y demás, ¿no? La perfección absoluta. Es mejor padres imperfectos presentes que realmente buscar esa parte de perfección que no existe y que no va a llegar nunca. Es que no existe, quiero decir. Y que se nutre un poco en esa parte de miedo, de ansiedad, de lo que yo viví, de control, de que si yo tengo esa falsa sensación y esa ilusión de que yo controlo, entonces no va a pasar nada, ¿no? Entonces yo siempre digo que vivan los padres o que vivamos los padres imperfectos y presentes. Esa presencia hay que ir un poco también viendo lo que tienes delante. Claro. ¿Quiénes son nuestros hijos? El adolescente no aparece de repente por casa y dice din don, ya estoy aquí, ¿no? Es decir, hay unos años previos donde son nuestros hijos, los conocemos, ¿no? Ya sabemos un poco por dónde, ¿no? Y luego, sobre todo, también dar permiso a todo esto, no asustarse tanto. Es decir, que se equivoquen, ¿no? Ellos, que es la manera de aprender. Es que realmente es devolverles la responsabilidad de su proceso estando. Has hecho una cosa que yo venía también pensando. Yo creo que no es lo mismo acompañamiento y supervisión. Creo que el acompañamiento es mucho más, ¿no? Te cojo de la mano, que es lo que hacemos cuando son más pequeños, sí. Y luego, bueno, hay que ir poco a poco soltando. También es verdad que puede ser un acompañamiento a veces un poco más lejano y vamos marcando un poco de distancia. Pero luego está la supervisión. Yo creo que la supervisión es esa parte en la adolescencia de estoy en función de lo que tú vas demostrando tranquilamente, que puedes ir asumiendo y que puedes ir haciendo, y yo de alguna manera no falto. Igual no estoy ahí encima, ¿no? y te estoy agobiando, pero siempre estoy, esa supervisión, ¿no? O sea, nos vamos pasando, como dicen ahora los modernos como Eric, las pantallas del videojuego, ¿no? Poco a poco, según nos vayamos pasando, pues es muy buena, te iré dejando, ¿eh? Claro, esa es muy buena, ¿no? Por cierto, Eric, ya que estás por ahí, haz como los César en la antigua Roma. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿El pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo? Es buena, que siga. Vale, perfecto. Si lo dice Eric, es todo posible. Pues yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? El de las pero pantallas. Nos desesperamos, ¿eh? Nos desesperamos. Pero qué difícil es, ¿eh? Pues porque yo creo que hay esa parte de necesidad de control. No sé, los padres, y yo creo que no solamente como profesional, sino como madre, a veces jugamos en esa idea de que si yo controlo, no va a pasar nada. Claro. Y dices tú, date tiempo. Igual es el gran error. Yo siempre, porque hacemos así, y es así, ¿no? Con unos márgenes, vamos a decir, porque a veces me dicen, no, sí, los límites y tal. Claro que sí, hay que enmarcar, pero cuando son pequeños eran así y luego hay que ir un poco, ¿no? Abriendo esa parte de límite. Yo creo que ¿no? es el ejercicio, no el ser padre y madre, que también, y está claro, y el manual de instrucciones y todas las cosas supermanías que se dicen, pero ese reconocimiento implícito de que te estás equivocando como padre o madre es un ejercicio dificilísimo, y que esta generación, creo que también se nos critica o como padres y tal muchas veces, creo que sí somos capaces de hacerlo. Es decir, nadie recuerda a un padre de los de antes diciendo perdón que me he equivocado, ¿no? O sea, no, son cosas, o sea, tenían cosas buenas, otras cosas, ¿no? Efectivamente. Cosas, ¿no? Pero esa no, quiere decir, yo no la recuerdo, ni Yo creo que la parte esa de humildad, de naturalidad, de tener buen humor, que yo también, se sabe, pues sí, eres psicóloga y sabes muchas cosas, y bueno, sí, está muy bien esa parte, pero también tener un poco de buen humor, de buen talante un poco por la vida, ¿no? No dramatizar. Y si realmente has metido la pata hasta el fondo, decir, oye, mira, esto creo que no lo he hecho bien. Sí. Creo que no lo he hecho bien. Sí. Sin caer tampoco después así como en un victimismo y vamos a ir, ¿no? Porque realmente tampoco eso nos va a conducir a nada positivo, ¿no? Sí, pasar ya al otro extremo. Ahora eso nos fustigamos, ¿no? Ahora soy el peor padre del mundo. Porque ellos también están todo el día viendo. Claro, entonces dirán, uy, sí. Pues por aquí hay tajada también, ¿no? Pero yo creo que eso, o sea, un poco más de pararnos, un poco más de calma, y que está bien que salgamos en el Instagram, en no sé dónde, todo perfecto, muy bonito y tal y que cual, pero que ninguno somos perfectos. No, y como padres, que yo creo que es el gran reto, o por lo menos eso yo lo entiendo,
muchísimo menos, y que no hace falta ser perfecto para estar y para querer y para acompañarnos, porque nos estamos acompañando y nuestros hijos también nos están acompañando y nosotros también estamos aprendiendo, ¿no? Y estas cosas que son así, no de perogrullo, pero que algunas pueden ser, son tan difíciles, quiere decir, y que seguro que algún padre o madre que vaya a ver o que esté viendo este capítulo diga, joder, pues sí, quiere decir que le estés ayudando con... Es que yo confío tanto en que todas las personas guardamos esas habilidades y esas actitudes, sobre todo para afrontar cuando las cosas no están yendo como nosotros pensábamos que tenían que ir, ¿no? Pero yo cuando trabajas con las personas y con padres, etcétera, realmente te das cuenta de que no hay que rascar más que un poco. Detrás del miedo hay un montón de habilidades y de sobre todo de esa parte de emoción, que también es importante recoger, yo creo, aquí hoy que estamos hablando de esto, sí. La parte de emoción, de querer a nuestros hijos, aunque a veces también es verdad que los cogerías y les dirías 4 cosas así bien dichas, que tampoco está mal eso, ¿eh? No, de vez en cuando... Pero creo que esa parte de emoción y de vínculo, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Que estamos a pesar de todo lo que pase, ¿no? Y vamos a seguir en ese proceso y como decíamos, acompañándonos. Yo creo que es la clave, ¿no? Más que otra cosa. Bueno, yo creo que ya para finalizar hay un tema que no podemos dejar pasar, porque claro, ya lo has dicho o yo lo he leído y tú lo has ratificado en tu currículum, sin entrar además en polémicas vagas, no sé, el facilismo de los tiempos los que vivimos. Tú trabajas con menores no acompañados, MENAs, que en algún momento se está utilizando incluso este término para, pues no sé, como algo peyorativo, sí, como tal. Pues esa parte de la población, ¿no?, de menores con muy mala prensa en los últimos tiempos. ¿Cómo son esos chavales? Quiero decir, yo he tenido la oportunidad de trabajar, quiero decir, con ellos, de conocer a algunos, y hay una cosa que es muy cierta, ¿no? Que cada uno, en función de la argumentación que quiera utilizar, ¿no? Pues le va a dar igual, ¿no? Lo que escuche, lo que no escuche. Pero sí que es cierto, y no es por quedar bien con nada ni con nadie, que no suele ser mi estilo, pero es que simplemente el hecho de intervenir con ellos y escucharles y ver esas mochilas que llevan cargadas, muchas veces no es que lo justifique todo, evidentemente, pero sí que lo explica. O sea... Por lo menos te ayuda a ponerte en el otro lado. Porque yo entiendo también a las personas que no conocen, ¿no?, a nuestros chicos, y claro, lo ves desde fuera. A veces también solamente la realidad está sesgada, porque solamente vemos una parte, no estamos viendo el todo, ¿no? Entonces, bueno... Sí, tenemos un centro con un montón de chicos, y sí que es cierto que haya 1, 2 o 3, ¿no? Quiere decir que en un momento dado... Sí, bueno, y que es lo que decíamos antes, ¿no? Parece como que es eso, y solamente es eso, y vamos con eso, pero es que falta toda la otra parte de la realidad, donde realmente ¿quiénes son? Pues son chicos adolescentes. Con su especial casuística. Vienen desde otros países de origen, vienen también con sus circunstancias a nivel personal, a nivel familiar, a nivel documental, pero la mayoría son adolescentes con ganas de realmente tener aquí un futuro mejor. Y el trabajo es... grande, la verdad es que es apasionante, pero es grande porque lo que nosotros igual con nuestros hijos tenemos como más margen de tiempo para hacer y prepararlos, claro, ¿no? Porque casi ninguno, una parte pequeña de la población de nuestros hijos con 18 años salen, ¿no?, a la vida y ya están emancipados y son autónomos, ¿no? Pero claro, nuestros chicos con 18 años... la obsesión, ¿no?, educativa es prepararlos lo mejor posible para que puedan afrontar casi esa vida adulta o de joven adulto con 18 años, ¿no? Entonces, una de las grandes críticas que se hace al sistema, que decir, no vamos en general, es que claro, se atiende, ¿no? Y la mayoría de edad o la minoría, ¿no?, está marcada con al cumplir los 18 años. 18 años. ¿Qué pasa? Quiere decir, cuando cumplen 18 años, ¿no?, y ya no pueden contar con esos servicios sociales, ¿no?, con ese apoyo,
y quedan que tampoco es así exactamente, ¿no? Al libre albedrío y demás. ¿Qué pasa? Quiero decir. Pues que se complica mucho la situación, ¿no? Yo creo que nosotras desde todos los equipos, desde acogimiento, valoración, preemancipación, emancipación, que son equipos fuertes, comprometidos, que se trabaja, además es un trabajo bonito en el sentido de que hay un cuestionamiento constante, hay una formación constante, hay una búsqueda de objetivos. Bonito, pero muy duro, entiendo. A mí, fíjate, me llama la atención cuando dicen eso un poco de la dureza, ¿Sí? Porque a mí me resultaría mucho más duro seguramente estar en otro trabajo. A mí me gusta, hay un compromiso junto con todas mis compañeras, equipo porque de trabajo, esto es equipo, pero es esa parte seguramente vocacional, ¿no? En el que te vas dando cuenta de que das, de que recibes y de que estás también de alguna manera aportando, ¿no? Algo a esas vidas y a estos chicos y también un poco a después, ¿no? Lo que pasa después en la sociedad. Pero sí que es cierto que necesitamos mejorar sobre todo esas salidas, porque insisto, se les deja un poco ahí, ¿no? Es como afrontar con 18 años algo que ni siquiera para nuestros propios hijos lo vemos, ¿no? Correcto. Entonces creo que es importante mejorar y afinar en esas salidas, que realmente sean salidas con esa parte, decíamos, ¿no? De supervisión, que tengan una inclusión social, laboral, ¿no? Para que realmente todo esto también tenga todavía mayor sentido, ¿no? Del que ya tiene, porque es un trabajo constante. Detrás de esos muros de los centros que no se ve, hay mucha vida también de familia, hay muchas emociones, hay mucho cariño, hay muchas cosas más que solamente ¿no? esa parte que a veces pues, sí, por desgracia sale. Entonces hay trabajo, hay superación, hay también muchísimas ganas de tener, como dicen ellos también, ¿no? Una vida normal, ¿no? Entonces mi mirada hoy, especialmente desde aquí que me das la oportunidad, es realmente enfocarla en eso, ¿no? En todo el trabajo que se hace y en todo el trabajo que ellos hacen con esos objetivos, y que realmente lo que se quiere es una inclusión, y por eso pues estamos un poco todos trabajando ahí y luchando. Yo a mí también me gustaría poner en valor, que otra vez lo he hecho en otras ocasiones, porque cuando te metes en el mundillo, vamos a decir, menores y profesionales del ámbito de actuación, conoces muchas además a las profesionales, porque en este caso sí que sois mayoría, sí. absoluta, sí, de mujeres, y se hace un trabajo increíble, que es claro, que solo lo conoces cuando te acercas. Claro. Yo lo vi cuando empecé, quiero decir, en el trabajo tan específico con ellos, y además desmitificas muchos prejuicios, ¿no? que arrastras. Y bueno, para terminar, además me gustaría decir que lo que, aparte de que lo has explicado tú perfectamente, que lo que es inasumible, que decir como sociedad, incluso que es reprobable, por no utilizar palabras más gruesas, es que se utilice a estos chavales como moneda de cambio político, o incluso como argumento arrojadizo. O sea, es algo que, más allá de la idiosincrasia de cada uno, de tu convicción política, de tu posicionamiento, a mí se me removía el estómago hace poco, y seguimos, ¿no? Con los cupos de a dónde mandamos a estos, a dónde mandamos a los otros. Es algo que es inasumible, y claro, y retrata pues algunos de nuestros políticos, no a todos evidentemente, pero ahí queda eso. Sí, y creo que es eso, volver otra vez a insistir en que todo el mundo tiene una opinión, y creo que es importante respetar las opiniones, y no todos tenemos que opinar de la misma manera, pero a veces cuando te pones en el otro lado y no ves solamente un porcentaje pequeño, sino que ves esa globalidad, y son muchos años también, realmente falta que se vea el trabajo, el esfuerzo, las cosas bonitas, ¿no? Y bueno, y también las cosas que se van superando, porque ya decimos que no es la casa de la pradera, pero todas las cosas que se van superando... Ni mucho menos, quiere decir, las cosas en su justa medida, quiere decir. Sí, y con la motivación real de que realmente tengan buenas salidas, que les incluya en esta sociedad, y que ellos también puedan aportar y devolver, que a veces incluso te dicen, ¿no? Me gustaría devolver lo que también sé que estoy recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues que esa es nuestra mirada, ese es nuestro fin. Yo, si me dejas un segundito, quería dar gracias por supuesto, al equipo y el jefe, que es Eric. Sí, pues eso, quería dar las gracias
poder hablar también así, pero sobre todo para mis compañeras y mis compañeros de todos los equipos, porque estoy segura de que hacen un trabajo, una labor diaria inmensa, llena de vocación, llena de cariño, llena de compromiso, llena de voluntariedad, y que sin todo ese equipo y todas estas personas y todos estos profesionales, que son muchos, que también yo creo que de alguna manera a veces no solamente son los que estamos, ¿no? Sino que hay instituciones que también están apoyando, y técnicos que están apoyando, y jefaturas que están apoyando. Entonces, bueno, desde aquí Pero aún así pedimos más recursos. Y no ha sido casualidad, vamos poco a poco despidiendo, que viniera Elena a este último episodio probablemente el último episodio de la temporada. Esperemos renovar la siguiente. Ahora tendremos que ver cómo manejamos la situación, pero ha sido un placer que hayas estado, porque grandes profesionales como tú, Elena, además con ese testimonio tan directo, que yo creo que es un poco el válido, porque al final hoy con 2 o 3 cámaras que tenemos todo el mundo, con un móvil, todo el mundo puede decir lo que quiere y parece que todo es válido, pero no, yo creo que hay ciertas personas que hay que escucharlas. Y bien, así que con ese mensaje de todas maneras esperanzador, despedimos nuestro podcast. Aquí Eric nos va a pinchar a Chloe, que es nuestra canción de despedida, de cabecera. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias de verdad. Repetimos a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no se podría haber hecho. El Transgufartón, nuestra casa madre, que seguro que volvemos aquí. BAC, Ciudad Deportiva del Baskonia Alavés, y ahora se ve una vez Vitoria, porque sin ellos no hubiera sido posible hacer estos 8 episodios con otros tantos invitados y hablar sobre estos temas que yo creo que es muy, muy necesario. Así que desde aquí nos despedimos, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Un trámite inevitable es que intenten abatirte a tiros los que muestran un carácter de cazadores furtivos. No puedo verlo, me lo imagino. Le vendí el alma al diablo en un cruce de caminos. Últimamente hay mucho ruido en la ciudad y no logro escuchar con claridad al fugitivo. Qué bonita es la palabra libertad, donde anidan golondrinas sobre el alambre de espino. ¿Dónde están? Digo, ¿dónde coño están? Faltan docentes decentes en el centro educativo. Yo estuve en el pupitre de ese alumno incomprendido que no presta atención en el aula pero es creativo, y lo sé. Nunca nos dieron un porqué. ¿Por qué será la base de aquel centro formativo? Poco argumentativo, exigente, poco competente y demasiado competitivo. El tiempo nunca ha sido relativo.